coordinador del área de incidencias del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto tenerte con nosotros, sobre todo en esta fecha. Elena. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuál es la situación actual en materia de derechos humanos en Chiapas? ¿Qué ha cambiado desde hace 20 años? Bueno, en realidad no ha cambiado mucho, el contexto sigue siendo de impunidad, el contexto sigue siendo de una situación complicada para los pueblos indígenas, no solamente en Chiapas, sino en el país. Creo que el tema de la marginación, la falta de oportunidades, el tema de la discriminación y diferentes situaciones que viven los pueblos indígenas y campesinos, originarios y tribus que existen en nuestro país, pues da manifiesto de una situación en donde pues no son sujetos de derecho como tal, y como tal se les ve como personas a las cuales vulnerables, a las cuales se les tiene que dotar de recursos a través de programas sociales que los dividen en lugar de que los fortalezca. Así en general, pero aquí en el estado de Chiapas de hace 20 años, con la masacre de Acteal, con grupos paramilitares vinculados en ese momento con el Partido Revolucionario Institucional, que era el que estaba pues en el 97 gobernando aquí, con el contexto actual es prácticamente lo mismo. Estamos viviendo una situación, como el público ya lo sabe, en las últimas semanas, de desplazamiento de más de 5,000 personas en el municipio de Chalchihuitán, que es el municipio al lado de Chenaló, de donde ocurrió la masacre. Una situación creada también por violencia a través de grupos armados, que, igual que hace 20 años, se cobijan bajo el amparo del Ayuntamiento Municipal de Chenaló. Lamentablemente es el mismo contexto, son los mismos actores, temas, por lo que mencionas. son los mismos temas, es el mismo patrón. Lamentablemente 20 años han sido 20 años de impunidad, 20 años donde las armas no se entregaron, sino más bien se siguieron acumulando, y se siguieron acumulando situaciones de miedo y de terror, y ¿no? Jorge, y esto, ¿sí? Justamente por lo que mencionas, la gente está siendo desplazada y además está muriendo de frío y no hay respuesta del gobierno. ¿A qué puede deberse esta resistencia al cambio, a darle a la comunidad indígena, al pueblo indígena, el lugar que merece? Yo creo que, como te decía al principio, tiene que ver con el tema de la discriminación y el poder. Ver a las comunidades indígenas de nuestro país como si fueran ciudadanos de segunda, cuando ellos son nuestros pueblos originarios, por las cuales nuestra historia y nuestra cultura se basa en ellos y en sus raíces, ¿no? Creo que el Estado no está siendo justo con ellos a nivel de historia, porque lo que ocurrió en Acteal hace 20 años, lo que ocurrió ahorita en Chalchihuitán con 11 muertos, que lamentablemente ha sido por el tema de hambre y frío, ver que niños, mujeres están padeciendo, se han muerto por hambre y por frío, es justamente lo que vivíamos hace 20 años, y si le vamos poniendo un poco más a la historia, es cíclico, ¿no? Entonces, creo que en este momento preelectoral, los políticos están más enfocados en sí mismos y en querer llegar al poder como de lugar, que atender las causas estructurales del país. Y dado este escenario, Jorge, discúlpame que te interrumpa, dado este escenario, no quiero que nos saltemos esta parte, podríamos hablar de otro Acteal. O sea, todo el escenario está puesto para una tragedia como Acteal nuevamente, lo cual sería evidentemente terrible, pero no estaría por demás descartarlo. El escenario es muy similar. El escenario es muy similar. La presencia de los grupos armados que actúan impunemente en el lugar, y que las autoridades estatales, incluso las federales, saben de la existencia. No te digo de las municipales, porque las municipales son las con las cuales se cubren para este tipo de situaciones, pero el escenario es el mismo. El escenario es un escenario de violencia, es un escenario de una situación de riesgo muy complicado para las comunidades, en un contexto como ahorita
donde a fin de año, donde todo el mundo baja la guardia, donde todo el mundo está pensando en regalos, vacaciones, son los momentos mucho más vulnerables donde puede suceder alguna situación de violencia. Bien, Jorge, te agradezco muchísimo. Esperemos que realmente no sea así, que se voltee a ver al pueblo indígena que forma evidentemente parte de nuestro país y que el tema electoral se tome para sacar provecho, pero de una manera positiva más bien, para poder cumplir las demandas del pueblo indígena y de los sectores de la sociedad mexicana que están rezagados y que sufren no solamente pobreza, sino hambre, falta de sistema de salud, etcétera, educación. Bueno, muchos temas. Yo solamente concluiría, sí, por favor. Concluiría con el tema de la solidaridad es muy importante en este momento. ¿Sí? Si puede la sociedad civil poder enviar cobijas, sobre todo lo que se necesita en este tiempo de frío, puede ser a través de Cáritas de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, quien es la que está a cargo de esta ayuda humanitaria, y mantenerse informados por cualquier eventualidad que esperamos no suceda. Esperamos, como comentas, que no suceda, por supuesto. Y bueno, ahí está el dato, Cáritas, para poder mandar ayuda humanitaria a Chiapas. Te envío un abrazo, espero que la situación mejore y estaremos al pendiente de lo que ocurra por allá en Chiapas. Que tengas buena tarde, Jorge. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Y en otro